Yo empecé trabajando medios digitales originalmente con cuestiones que tenían que ver sobre todo con el tema de la vigilancia. Yo trabajé varios años con un proyecto con medios locativos, ¿no? Que era una herramienta para detectar, bueno, para que te avisara cuando estabas cerca de una cámara de vigilancia en la Ciudad de México, ¿no? A partir de eso empecé a trabajar también, digamos, como con medios móviles, ¿no? Dispositivos móviles y todo esto, más tratando de explorar como cuáles eran las posibilidades en términos, por ejemplo, de la relación entre el espacio digital, el espacio urbano, cuestiones de estas cosas. De ahí empecé a hacer cartografía, ¿no? Sobre todo cartografía digital, y ahí he estado trabajando varios proyectos que tienen que ver sobre todo como con cartografía participativa, cuestiones de memoria y espacio, ¿no? Memoria y ciudad, etcétera, etcétera. Y esa parte de cartografía un poco también me ha ido llevando como cuestiones un poco más sociales, más políticas, que últimamente se han ido vinculando con un tema que es la apropiación digital. El tema de la vigilancia tenía que ver más bien con intereses un poco de vincular como cierto tipo de tecnologías, ¿no? Desde una forma crítica. O sea, es decir, empezar un poco a elaborar sobre cómo cierto tipo de tecnologías afectaban como la vida cotidiana, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, de esto te estoy hablando en el 2007 más o menos de este proyecto. El proyecto estuvo activo 5 años, ¿no? Del 2007 al 2012. En el 2008 funcionó con la beca de producción del Centro Multimedia. Entonces eso dio la oportunidad justamente, ¿no? de hacer la herramienta tal cual, ¿no? Una herramienta que funcionó en una de las primeras versiones de Android, ¿no? O sea, fue hace ya como 1 millón de años. Y ya de ahí un poquito lo que estuvimos haciendo, esta pieza la hice junto con un colectivo en el cual en aquel tiempo trabajaba. Lo que hicimos fue mapear todas las, o bueno, gran parte de las cámaras de vigilancia en la ciudad. Entonces la herramienta lo que hacía era consultar una base de datos donde estas cámaras ya estaban guardadas, y según tu localización pues te iba dando como alertas, ¿no? De que si estaba cerca o lejos una cámara, una cosa. Pues en realidad yo creo que el tema ahí un poco con la educación es que está como muy mal entendido el rol que tendría que tener la tecnología en la educación, ¿no? O sea, como que al final yo sí creo, por un lado, que es súper importante, o sea, como empezar a meter como ciertos componentes de lo que es la tecnología, ¿no? El diálogo con la tecnología en la educación, incluso desde los primeros como grados, ¿no? Pero incluir tecnología en un programa educativo no implica darles un iPad a los niños, no implica tener un pizarrón electrónico, ¿no? O sea, esas son como excusas para gastar presupuesto, ¿no? O sea, claro que no estás haciendo nada, ¿no? O sea, yo creo que la educación en términos generales, es decir, en términos de educación básica, ¿no? De educación secundaria, preparatoria, etcétera, tendría que incluir un poquito como la reflexión, así como se hace reflexión sobre cualquier área de conocimiento como ciencias sociales, ciencias naturales, este tipo de cosas. Tendría que haber una reflexión en términos de la relación con la tecnología. Entonces creo que lo que toca de este lado es entablar un diálogo crítico, ¿no? O sea, no tanto un diálogo en términos como de emprendeduría, cosas así, sino un diálogo crítico justamente de, ok, vivimos rodeados de esto, somos consumidores de tecnología, ¿cómo nos podemos reapropiar de esta tecnología para cambiar a cierto tipo de usos que realmente respondan a las necesidades implícitas en una sociedad tan problemática como esta, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la educación? Uno, eso, o sea, yo creo que tiene que incluir un sentido mucho más crítico sobre la tecnología. Y dos, no tiene que ver tanto con utilizar dispositivos, sino como entender la lógica en la cual funciona la tecnología, ¿no? O sea, como entender un poquito cómo estas cosas, dispositivos y demás, no son tanto cajas negras, ¿no? Sino que son dispositivos que tú puedes manipular. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muchos países, por ejemplo, países del primer mundo, empiezan a incluir, por ejemplo, materias como programación ya dentro de las primarias, o sea, ya es un conocimiento básico. Y eso es súper interesante porque de repente dices, bueno, eso es el primer mundo, pues nosotros tendríamos, o sea, lo que tendríamos que hacer es enseñarles a los niños a utilizar un iPad, ¿no? Lo que tienes que enseñarles es, ¿no?, a ser competitivos en un mundo que se va a tratar de esto, porque si no, la lógica va a ser siempre la misma. Ellos van a seguir programando las cosas que tú vas a estar consumiendo, ¿no?
Entonces creo que es un poco eso, ¿no? O sea, como, insisto, como meter un sentido crítico, o sea, como y localizado, es decir, un sentido crítico desde el país donde estás viviendo. Y la otra, pues eso, ¿no? O sea, pensar mucho más en términos no de usuario, sino de, ¿no? de cómo puedes dialogar con estas cosas de forma más profunda.